Rata Blanca es una de las bandas más grandes de Argentina, de las pocas del metal pesado que han logrado llegar al público masivo, vendiendo millones de discos en todo el mundo y convocando cientos de miles de personas en las giras que hacen. Para hablar de sus orígenes tenemos que remontarnos a mediados de los 80s, específicamente en 1985, cuando Walter Giardino, el que en un futuro sería líder de Rata Blanca, formaba parte en aquel entonces de la legendaria B8. Ya en aquella época se veía la necesidad del guitarrista de crear su propia música, y así lo hizo. En esa época escribió temas como Rompe el Hechizo, pero cuando se los presentó a sus entonces compañeros de banda lo mandaron a cagar, por decirlo de alguna forma. Básicamente les pareció una locura pretender que B8 tocara esas canciones. Entonces, ya desde ese momento planeó desvincularse del grupo para poder tener toda la libertad creativa que quisiera. Y así es como empieza a formar su propio camino. En ese entonces, Giardino se entera que Gustavo Roweck estaba volviendo de Brasil y se comunica con él para invitarlo a que tocara la batería en lo que sería un demo con canciones de su autoría que le servirían como carta de presentación frente al público. Dicho demo también contó con la participación de Rodolfo Cava en la voz y Julie Ruth en el bajo. El resultado le gustó tanto a Giardino que decidió seguir junto a Gustavo Roweck y formar una banda juntos. Pero las cosas no serían tan fáciles. Julie Ruth no aceptó la oferta porque en aquel momento estaba tocando con Alacrán, que en aquel entonces ya era una banda bastante consolidada, mientras que el puesto de vocalista fue muy inestable durante esta primera época. Finalmente aparece Saúl Blanch, que venía de Plus. El bajo lo tomaría Guillermo Sánchez, que conocía a los músicos por verlos en la escena underground, y por último también se uniría Sergio Berdichevsky como segundo guitarra. En 1987, ya con esta formación estable y con muchos ensayos, se presentan por primera vez en vivo. Esto fue en el Teatro Luz y Fuerza. Este show mostró un distanciamiento bastante grande en comparación a lo que eran las bandas de metal argentino de la época, ya que la mentalidad de los de Rata era poner la calidad musical y ofrecer un buen show por encima de todo, mientras que para un gran sector del metal argentino lo más importante siempre fue el mensaje que se quiere transmitir a través de la letra, algo que Rata no lo ponía en el mismo orden de importancia necesariamente, lo que provocó que ya desde un inicio se ganara ese rechazo de un sector del público metalero. Al poco tiempo, Saúl Blanch se aleja del grupo. Según palabras de Giardino, Saúl era más mayor y tenía familia, lo que hacía que se manejara otro ritmo, mientras que los demás, al ser más jóvenes y no tener responsabilidades familiares, estaban más enfocados a la banda, que era lo que más les importaba. De todas formas, Saúl lo entendió y dio un paso al costado, quedando en buenos términos. En 1988 hacen su tercer recital presentando a Carlos Perigo como nuevo vocalista, que venía de Orcas. Después de esta sola presentación fue expulsado debido a que no les gustó cómo cantaba. Aún así dejó un pequeño gran aporte, siendo coautor del tema Un Camino Nuevo, que más tarde sería renombrado a Días Duros, un clásico de la banda. En su reemplazo entraría el vocalista Gito Molina. Ese año editan su primer disco que se tituló de forma homónima al grupo. La grabación tuvo sus dificultades, porque el nuevo cantante tuvo problemas de salud que lo dejaron sin voz, lo que lo llevó a pedirles de forma urgente a Saúl que hiciera las voces, y como él estaba familiarizado con las canciones, se copó, y así es como salió al mercado. Este disco salió en un contexto de desolación dentro de la escena del metal nacional. B8, los mayores representantes del género a principios de los 80s, estaban separados. Sin una banda de renombre activo es como sale este disco, con un sonido y una intención que, como ya dije antes, se distanciaba mucho del que presentaban las agrupaciones de esa época, con letras tematizadas mayoritariamente en cosas mágicas y otras que hablaban de relaciones amorosas. Son muy pocas las veces que le dan espacio a temas políticos, como puede ser Gente del Sur, que habla de la guerra de Malvinas, pero son casos muy puntuales. Ya con este trabajo discográfico lograron trascender al público metalero, y vendieron más de 15.000 copias en los primeros meses, superando las expectativas no solo de los propios integrantes de Rata, sino también de Polygram, la discográfica con la que firmaron, que habían planificado vender solamente 5.000 unidades. Este álbum cuenta con clásicos de la banda como Rompe el Hechizo, El Sueño de la Gitana y Chico Callejero. Para 1989 la banda vuelve a tener falta de vocalista, ya que si bien Saúl se comprometió a cantar en varios recitales después de haber grabado el primer disco, no duró mucho, por lo que en la búsqueda de alguien nuevo que ocupara ese puesto, termina siendo incorporado Adrián Barilari, que indudablemente con el tiempo se convertiría en la voz más representativa de Rata Blanca, y una pieza indispensable del grupo. Además, ese año también incorporan a Hugo Bistolfi como tecladista para darle una mayor riqueza musical al que sería su próximo trabajo discográfico. En 1990 lanzan su segundo álbum de estudio, Magos, Espadas y Rosas. Desde la música se puede notar que es un sonido menos pesado y menos veloz que el primero. Además, los dos nuevos integrantes se hacen notar,
Los teclados le dan una atmósfera sinfónica a las canciones que antes no tenían. Y bueno, Barilari canta impresionante. Destacarse como vocalista en Rata Blanca, donde pasaron tantos buenos cantantes, es todo un logro. Todo esto sumado a las temáticas de las canciones convirtieron a este disco en el más vendido de la historia de la banda y ayudó a Rata Blanca a catapultarse frente al público masivo, presentándolo en el Estadio de Obras Sanitarias con capacidad colmada y haciendo una gira de 120 shows a lo largo de todo el país. Si bien todas las canciones son conocidas, destacan sobre todo las dos primeras, Mujer Amante, el hit más conocido de ellos, y La Leyenda del Hada y el Mago, que tiene ese épico solo de guitarra que consagró a Walter Giardino como uno de los mejores guitarristas del género. En 1991 graban y publican su tercer disco, Guerrero del Arco Iris. Aunque las canciones fueron compuestas en medio de la gira de Magos, Espadas y Rosas y no tuvieron el mismo tiempo y la misma tranquilidad para componerlas, se nota que ya era una banda consolidada y con mucha química entre sus integrantes, porque ya capta bien la esencia y la línea sonora de los anteriores, aunque es un poco lento para alguien que le gusta el metal. Como salió un año después del anterior, recogió parte de su éxito, ganándose el disco de platino antes de que saliera. Con este disco harían el recital más grande dentro del país hasta la fecha, ya que fue presentado en la cancha de Vélez Sarsfield frente a aproximadamente 30.000 personas, que hasta el día de hoy es el recital más grande que una banda nacional de heavy metal jamás hizo. También expandieron la gira fuera de las fronteras, tocando en varios países de Latinoamérica. Las canciones más destacadas son Noche sin sueño, Guerrero del Arco Iris y Nada es fácil sin tu amor. Es en esta época que Rata Blanca empezó a recibir muchas críticas del sector metalero porque empezaron a tocar en las bailantas, lugares donde las bandas de rock no se presentaban. Los tacharon de ser unos vendidos y hasta llegaron a decir que iban a tocar cumbia. Con respecto a esto, Giardino se defendió diciendo que ese sector que los criticaba por tocar en esos lugares eran bastante discriminadores, porque para ellos estaba mal tocar en esos lugares, no se podía. Mientras que Giardino pensaba que esa gente no podía pagarse el viaje para ir a los lugares donde tocaban normalmente o pagarse una entrada al teatro ópera. Por eso es que llevaron su música a esos lugares. Mientras que Barilari, hace poco en una entrevista, agregó que Rata Blanca fue a las bailantas porque ya no les quedaban lugares por donde tocar. Los lugares donde tocaban las bandas de rock eran muy limitados, y eso es comprobable. Solo hay que fijarse en dónde se presentaron en la gira de Magos, Espadas y Rosas para darse cuenta que tenían que repetir 2 o 3 veces una fecha en un mismo recinto. En 1993, la banda visitó por primera vez tierras europeas. Fue una de las giras más largas que una banda de metal argentino hizo en ese continente, y quedó registrado en el DVD Gira por Europa. Como se quedaron más de un mes en España, aprovecharon para grabar su primer EP, llamado El Libro Oculto, que tomó por sorpresa a los fanáticos de la banda acostumbrados a su sonido clásico, porque a partir de este disco empezaron a experimentar con riffs más pesados que antes y con letras como las de Asesino o Basura, que son de las más fuertes y chocantes que escribieron. En 1994 se produce el alejamiento de Adrián Barilari, principalmente porque no estaba de acuerdo con el rumbo musical que estaba tomando la banda con el último EP que habían lanzado, y también porque se sentía bastante agotado por el ritmo tan desgastante que tenían las giras de Rata Blanca, por lo que decide alejarse y formar alianza junto a Hugo Bistolfi, que también se aleja de la agrupación. En reemplazo de Bistolfi incorporan al tecladista Javier Retamoso, mientras que en las voces entraría Mario Ian, ya conocido desde los 80s en el ambiente del metal pesado por cantar en Helion y Alacrán. Ese año también publican su cuarto álbum de estudio, Entre el cielo y el infierno. La música sigue la línea del EP que sacaron el año anterior, un heavy metal un poco más pesado y distorsionado, con letras con temáticas sociales muy en la línea de lo que hablaban otras bandas de metal nacional. Si bien perdieron bastante popularidad por el nuevo sonido, a la vez recibieron la mayor proyección internacional que habían tenido hasta ese entonces, logrando hacer giras por Europa y Norteamérica. Las canciones más destacadas son En el Bajo Flores, Jerusalén y Bajo Control. En 1996 participan del Metal Rock Festival, en donde tocaron por primera vez junto a bandas como Orcas y Logos, y como en ese festival estaban presentes casi todos los músicos de B8, aprovecharon para hacer una presentación todos juntos como homenaje a la mítica banda. Ese año también sale a la venta su primer álbum en directo llamado En Vivo en Buenos Aires, que fue grabado en el Teatro Ópera en 1992 y recién saldría a la luz este año. En 1997, Mario Ian se desvincula de Rata Blanca tras tener diferencias con Giardino por el sonido que tendría el próximo álbum. Como reemplazo entra Gabriel Marián, y con esta formación editan bajo el sello discográfico de BMG Rata Blanca 7. Es con diferencia el disco con el que más salieron de su zona de confort. Contiene los riffs más densos que jamás compusieron, y aprovechando la voz de Gabriel Marián, experimentan con canciones de rock más tranquilo usando mucho la guitarra acústica, y hasta llegan a coquetear con el punk. Las canciones que más destaco son Madame X, La historia de un muchacho y Ella.
ese año sufren muchos problemas. El nuevo cantante, al ser muy joven, no tenía la experiencia suficiente que demandaba Rata Blanca, lo que le causaba dificultades a la hora de cantar bien los temas en vivo. Esto, sumado a que Rowek ya había tirado la idea de crear una banda propia, termina de provocar que los integrantes ya no se sintieran tan conformes con la banda y decidieran dejar de tocar como Rata Blanca, aunque todos seguirían paralelamente con otros proyectos musicales. Universal Music se comunica con Giardino para ofrecerle un contrato para que empezara su carrera como solista, y así se funda Walter Giardino Temple. Por otro lado, Gustavo Rowek y Berdichevsky siguen juntos y fundan Nativo, y Guillermo Sánchez forma un grupo llamado Revolver. Pero no pasaría mucho tiempo para que la banda volviera a su actividad. En el 2000, Giardino invita a Barilari a tocar en Temple en una serie de recitales. Como el público reaccionó tan bien y superaron las expectativas, Walter decidió comunicarse con todos sus ex compañeros para volver a formar Rata Blanca. Casi todos aceptaron la propuesta a excepción de Rowek y Berdichevsky, que siguieron con su propia banda. Como baterista entraría Fernando Escarcela, ya conocido por tocar junto a Walter en Temple, y así es como Rata Blanca volvía conformada esta vez por 5 integrantes en vez de 6. A fines de ese año lanzan Grandes Canciones, el primer álbum recopilatorio de la banda, que contaba solamente con los temas más destacados de los 3 primeros discos, lo que obviamente es toda una declaración de intenciones de cuál era el Rata Blanca que estaba de vuelta. En 2002 graban y publican su 6º álbum de estudio, El Camino del Fuego. Este disco, como dije antes, vuelve al sonido de los 3 primeros trabajos, la época más exitosa en términos económicos sin lugar a dudas, con riffs que recuerdan mucho a bandas de rock de los 70s como Rainbow o Deep Purple. Los temas más conocidos son Volviendo a casa, Cuando la luz oscurece y La canción del guerrero. A El Camino del Fuego lo presentarían en 2 recitales en el Luna Park. Estas presentaciones serían grabadas y saldrían en formato de álbum en directo en el disco llamado Poder Vivo. En 2003 lanzan un DVD grabado en obras, y fue el primero en tener tanto temas clásicos de la banda como también del último disco. En 2005 publican otro DVD llamado Teatro Gran Rex 14-12-2003 y contó con un invitado muy especial, Glenn Hughes, bajista de Deep Purple, lo que fue todo un sueño cumplido para los integrantes de la banda, tocar con un músico que venían escuchando desde que eran pibes, y como estuvo él, fue un setlist mezclado entre temas de Rata Blanca y temas de Deep Purple. Ese año también editan un nuevo disco de larga duración, La llave de la puerta secreta. Esta placa, sacando la canción homónima, abandona casi completamente el heavy metal para acercarse al hard rock y a las canciones lentas. Aún así, hay muchos clásicos como La llave de la puerta secreta, La otra cara de la moneda y Aún estás en mis sueños. La presentación de este disco se haría en 3 recitales en el Estadio de Obras Sanitarias, y lo seguiría con una gira por todo el país. En 2008 lanzan su 8ª placa, El Reino Olvidado. Este disco vuelve a la esencia del metal neoclásico que estaba ausente en los anteriores, además de que soluciona un problema que yo le veo a todos los discos de esta banda, y es lo exageradamente largos que son los temas. Casi todos rondan los 6 minutos de duración o más, cuando en realidad no son para tanto, mientras que en este, la media es de 4 a 5 minutos, recortando esas partes extras innecesarias que no aportaban nada de variedad. Este disco tuvo una gran recepción por parte de los fanáticos, y cuenta con clásicos como la canción que le da nombre al disco, Talismán, El Círculo de Fuego y El Guardián de la Luz. En 2009, y debido a la recepción que tuvo el último material, los integrantes de la banda deciden versionar el disco al inglés, que saldría ese año bajo el nombre de The Forgotten Kingdom. Como el mismo Barilari admitía que no tenía buena fonética como para cantar en ese idioma, este disco contó con la participación en las voces de Doggy White, cantante de Rainbow, y de Yngwie Malmsteen, 2 bandas muy afines al sonido de Rata Blanca. De hecho, hasta la presentación del disco contó con la presencia de Doggy White en el escenario. The Forgotten Kingdom fue lanzado de forma limitada en Argentina porque el principal objetivo era el público europeo. En 2010, Hugo Bistolfi, el tecladista que más años estuvo y que más discos grabó con Rata Blanca, se desvincula de la banda. En su reemplazo entra Danilo Moschen, que ya tenía una trayectoria en bandas del palo tocando junto a Huff, Beto Vázquez Infinity, Logos, entre otras. En 2011 publican 20 años Magos, Espadas y Rosas, una remasterización de su disco más vendido como forma de homenaje, además de una gira por toda Latinoamérica repasando todas las canciones de la placa en vivo. En 2012, la banda cumple 25 años. En conmemoración, hicieron una serie de presentaciones con varios ex integrantes clásicos de la banda, Saul Blanch, Sergio Berdichevsky y Gustavo Rowek, entre los que destaca sobre todo la presentación en el Estadio de Malvinas Argentinas que lo realizarían un año después, en 2013. Esa fecha tuvo como dato especial que tuvo un setlist que nunca tocaron, ya que ejecutaron solamente canciones del primer disco y del libro oculto, seguramente aprovechando la presencia de los músicos invitados que fueron piezas importantes en esos discos. En 2015 lanzan, bajo el sello discográfico de Icarus Music, el que es por ahora su último trabajo discográfico, Tormenta Eléctrica.
En palabras de Giardino, este disco iba a sonar al verdadero rock en respuesta a los medios, que últimamente presentan como rock a cualquier cosa que ni siquiera se podría clasificar como dentro del género. Este disco es el más heavy metal de los últimos 20 años. Barilari, además de su voz melódica característica, también le da un toque rasposo que le da una mayor rudeza a las canciones, y las letras son más transgresoras de lo que la banda acostumbra. Tormenta Eléctrica es presentado en septiembre de ese año, en el Luna Park, colmándolo de capacidad. En 2017, Rata Blanca sufre una dolorosa pérdida, porque ese año falleció Guillermo Sánchez, el mítico bajista de la banda. Después de padecer problemas de salud que lo habían obligado a hospitalizarse, en mayo sus compañeros dieron la triste noticia en las redes sociales y en agosto dieron un show en homenaje a su persona. Cada aniversario que se cumple de su muerte, la banda lo recuerda con mucho respeto. El nuevo bajista de la banda sería Pablo Motisac, que ya había tocado en Walter Giardino Temple, y con esta formación se mantienen hasta el día de hoy. En 2018, ya con la formación consolidada nuevamente, festejan su 30 aniversario que se tuvo que posponer por la muerte de Guillermo. Este aniversario se festejaría en una gira internacional llamada 30 Aniversario Tour, y lo empezarían en el Luna Park. Y así es como llegamos al 2020. Lo último destacable que pasó es que a principios de año anunciaron una serie de recitales en donde iban a presentar canciones de su nuevo material, pero por cuestiones de la pandemia se atrasó todo. Y así es como llegamos al final de esta larga historia. Como ya dijo Barilari una vez, Rata Blanca es una banda gigante, yo diría monstruosa, que te ocupa todo el tiempo, y como siempre decimos con Walter, es una banda que tiene pies y cabezas, camina sola, simplemente hay que darle arranque y funciona de forma óptima. Con la trayectoria y el tiempo que llevamos, ya todos sabemos por dónde vamos y cómo darles lo mejor a nuestra gente con solo mirarnos. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Si les gustó el video no olviden de darle a compartir y suscribirse. Y nos vemos dentro de 15 días. Chau.